El día que me arrestaron, mi hijo de 5 años me señaló y les dijo a los policías que era papá. Empujó al abuelo. Mi esposa, Isabella Vance, directora ejecutiva de la corporación, se desplomó en los brazos de su hermano, con lágrimas en los ojos. Ethan, no puedo creer que fueras tú. Es mi padre. ¿Cómo pudiste? Mientras la policía me esposaba las muñecas, ella gritaba con todas sus fuerzas. Sus ojos reflejaban el dolor y la traición. Entre la multitud, la miré por última vez. Estaba acurrucada en los brazos de su hermano Julian, pero el rabillo del ojo se desvió hacia el vicepresidente de la compañía, Mark Peterson. En esa fracción de segundo de contacto visual, lo vi, el destello irreprimible de alegría y el profundo alivio de un plan ejecutado a la perfección. Casi sonreí. Isabella, eres una actriz increíble. Qué lástima que no tengas ni idea de a qué me dedico. Mientras el frío acero de las esposas me apretaba las muñecas, sentía una calma inquietante. La sirena de la patrulla sonó mientras me alejaba de la jaula dorada que había construido para Isabella con mis propias manos, una mansión de $50 millones con vistas al lago Washington. Por la ventana trasera, aún podía verla, sostenida por Julian y Mark, sollozando tan fuerte que parecía que se iba a desmayar, y a mi hijo, Cody, en brazos de la niñera. Su carita estaba bañada en lágrimas, pero apartó la mirada, negándose a mirarme. ¡Qué gran actuación! ¡Qué guión tan impecable! Si no lo estuviera viviendo, les estaría dando una ovación de pie. Las luces de la sala de interrogatorios del departamento de policía de Seattle eran una luz blanca, estéril y zumbante que me golpeaba la cara. Al otro lado de la mesa, 2 detectives, uno viejo y otro joven, tenían expresiones sombrías. Ethan Hayes, hombre, 35 años, director de tecnología de Astrotech. ¿Es correcto?, preguntó el mayor, el detective Miller, con voz quejumbrosa mientras golpeaba una carpeta sobre la mesa de acero. Asentí. Ese soy yo. Recibimos una llamada diciendo que a las 3:15 de esta tarde, en la terraza del segundo piso de su casa, usted empujó a su suegro, Arthur Vance, por la barandilla. El señor Vance se encuentra actualmente en la UCI del Hospital Arbovieu. Está en estado crítico. ¿Lo admites? Yo no. Dije con voz neutra y tranquila. El detective más joven, el agente Davis, no pudo evitarlo. ¿No? Su hijo lo vio todo. Tiene 5 años. ¿Mentirá un niño de 5 años? Levanté la mirada para encontrarme con la suya. El oficial Davis, de 5 años, quizá no mienta por sí solo, pero repetirá lo que le ha dicho un adulto de confianza. En psicología, se llama memoria implantada. Davis se quedó desconcertado. Claramente no esperaba que un sospechoso de asesinato le diera un sermón tranquilo sobre psicología del desarrollo. El detective Miller levantó una mano para silenciarlo, sin apartar la mirada de mi rostro. Ethan, hemos investigado tus antecedentes. Eres huérfano, te graduaste del MIT y creaste una startup tecnológica desde cero. Creaste la arquitectura básica de lo que se convertiría en Astrotech. Luego te casaste con Isabella Vance, hija de Arthur Vance, y fusionaste tu tecnología con Vance Holdings. Todo lo que tienes proviene de la familia Vance. ¿Por qué lo hiciste? Para controlar la corporación. Una risa seca escapó de mis labios, sonando áspera y fuera de lugar en la pequeña habitación. Detective, es una teoría ingeniosa, pero lo cierto es que el verdadero activo principal de Astrotech nunca fue el capital de la familia Vance. Es la tecnología que tengo en la cabeza. ¿Por qué le haría daño a un hombre que, en general, me trató decentemente por algo que ya poseía? ¿Te trató decentemente? Miller arqueó una ceja. Nuestra información sugiere que Arthur Vance nunca estuvo entusiasmado contigo. Creía que tu origen obrero te hacía indigno de su hija. Así se veía desde fuera. Dije en voz baja. Las relaciones entre las personas son mucho más complicadas de lo que imaginas. El interrogatorio se topó con un muro. No tenían pruebas físicas. Su único testigo ocular fue un niño de 5 años cuyo testimonio, en el mejor de los casos, era legalmente dudoso. Pero la opinión pública ya me estaba condenando. Un genio tecnológico desarraigado intenta asesinar a su suegro para apoderarse de la fortuna familiar. Era el titular perfecto,
que alimentaba los estereotipos favoritos del público. Y eso era exactamente lo que Isabella y su equipo querían. Solo necesitaban mantenerme encerrado el tiempo suficiente para desmantelar todo lo que había construido y tragárselo entero. Ethan, sería prudente que cooperaras. Será más fácil para ti. Me recosté en una silla de plástico duro, buscando una posición cómoda. Detectives, necesito ver a mi abogado. Miller me miró fijamente un buen rato antes de asentir. Bien. Le puse un nombre. Quiero ver a Alex Chun. Al oír el nombre, las expresiones de Miller y Davis cambiaron. Alex Chun, el abogado defensor más famoso de Seattle. Un tiburón conocido por revertir casos imposibles de ganar. Sus honorarios eran astronómicos. Y tenía fama de no aceptar clientes que fueran realmente culpables de los atroces crímenes de los que se les acusaba. Probablemente se preguntaban cómo un director de tecnología, incluso uno bien pagado, podía permitirse tener a Alex Chun en marcación rápida. No sabían que Alex era mi mejor amigo de la universidad. Mientras yo ganaba mi primer millón vendiendo líneas de código, él se hacía famoso ganando demandas imposibles. Solíamos bromear diciendo que algún día él gobernaría el tribunal mientras yo gobernaría la sala de juntas. Y siempre nos cuidaríamos las espaldas. De no ser por Isabella, había pasado años ocultando mi ambición, contento con ser el hombre detrás de la mujer. Todos habían olvidado que Ethan Hayes nunca fue un cordero al que llevar al matadero. Pasé las siguientes 48 horas en relativa paz. Sabía que, afuera, Isabella y Mark estaban celebrando, actuando con rapidez para despojarme de mi poder en la empresa. Pensaron que estaba atrapado, indefenso. Al tercer día, llegó Alex. Vestía un traje gris a medida y su mirada, tras sus gafas de montura metálica, era tan aguda como siempre. ¿Cómo dejaste que se pusiera tan mal?, preguntó, yendo directo al grano. Fue una trampa, dije, resumiendo. Alex se subió las gafas por el puente de la nariz. Isabella, te lo dije desde el principio, esa mujer era un problema. Nunca estuvo enamorada de ti, Ethan. Estaba enamorada de tu cerebro y del valor que podía generar para ella. Eso ya no importa. Lo interrumpí. Necesito que hagas algunas cosas por mí. Nómbralos. Primero, sácame de aquí. Solicita una audiencia de fianza. No tienen pruebas directas. No pueden retenerme mucho tiempo. Ya estoy en ello. Arthur Vance sigue en la UCI, con un estado desconocido, lo que lo complica. Pero puedo lograrlo. En segundo lugar, bajé la voz. Necesito que realices una auditoría forense completa del proyecto Océano Azul. En concreto, de las inversiones extranjeras gestionadas por Mark Peterson. La contabilidad estará limpia, pero quiero a los mejores auditores que puedas encontrar. Quiero que caben tan profundo que toquen la roca. Alex entrecerró los ojos. ¿Crees que estaban malversando fondos? No lo creo. Lo sé, me burlé. Isabella siempre se quejaba de que su parte de la empresa no era suficiente. Y ese idiota de Mark, que solo sirve para lamer culos, llegó a vicepresidente en tan solo unos años y empezó a conducir un McLaren. Era imposible que no estuvieran estafando a la empresa. Consideren lo hecho. Alex asintió. ¿Qué más? En tercer lugar, y esto es lo más importante, lo miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con precisión. Necesito que contactes a alguien por mí. Un investigador privado que se hace llamar Silas. Dile que el protocolo de ajuste de cuentas ya está activo. Es hora de cerrar la red. Alex se quedó paralizado. Sabía quién era Silas. El agente de información más conectado y discreto del submundo de la ciudad. Nunca imaginó que lo tenía en mi nómina. Ethan, la expresión de Alex era de puro asombro. ¿Cuándo empezaste? Hace un año, dije, con la voz desprovista de emoción. La primera vez que olí colonia en el coche de Isabella que no era mío. Era una marca nicho, la favorita de Mark Peterson. Desde ese día, supe que la torre de marfil que había construido con amor e innovación tenía una grieta en los cimientos. No exploté de rabia ni la confronté como la mayoría de los hombres. Sabía que con una mujer como Isabella, en cuanto le mostrara la mano,
Usaría toda la fuerza del nombre de la furgoneta para echarme de mi propia empresa, probablemente sin nada más que lo que llevaba puesto. Así que jugué a largo plazo. Guardé silencio y comencé a tomar mis propias decisiones. Contraté a Silas con un sueldo considerable para vigilar a Isabella y Mark las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada reunión secreta, cada conspiración susurrada, cada transferencia ilícita de fondos se registraba y cifraba en un archivo en el servidor de Silas. Pensé que con esas pruebas podría forzar un divorcio tranquilo y civilizado. Pensé que podría proteger a mi hijo y a la empresa a la que dedico mi vida. Nunca imaginé que ella sería mucho más despiadada que yo. No se conformaba con solo la mitad de mis bienes. Lo quería todo, y estaba dispuesta a usar la vida de su padre y la inocencia de su hijo para conseguirlo. Alex, dije, mirando a mi viejo amigo mientras un fuego que no había sentido en años se encendía en mis entrañas. Esta vez, no solo quiero que queden expuestos. Quiero que lo pierdan todo. Quiero arrastrarlos al infierno. Una semana después, me pusieron en libertad bajo fianza. La cirugía de Arthur Vance había sido un éxito, pero había entrado en coma profundo, en estado vegetativo. Era parte de su plan, una víctima que jamás podría decir la verdad. Al salir de la comisaría, la luz del sol me pareció intensa. No volví a casa. Conduje directo a la oficina. Cuando abrí las puertas de la suite ejecutiva en el último piso de la Torre Aslotech, la escena dentro era aún más cliché de lo que había imaginado. Isabella estaba sentada en mi silla, detrás de mi escritorio. Mark estaba de pie detrás de ella, con la mano apoyada íntimamente sobre su hombro. Sobre el escritorio había una botella medio vacía de Romane, Conny y 2 copas de vino. Mi repentina aparición rompió el ambiente acogedor. El rostro de Isabella palideció, y su expresión fue rápidamente reemplazada por una máscara de compostura forzada y rabia. «Ethan, ¿qué haces afuera?» Mark entró en pánico, retirando la mano instintivamente, pero ya era demasiado tarde. «¿Qué pasa?» Decepcionado de verme, entré lentamente en la habitación, con la mirada fija en el lugar donde había estado su mano y una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Esperabas que me pudriera en una celda el resto de mi vida? Para que ustedes dos, serpientes, pudieran legitimar esta pequeña toma de control. ¿De qué hablas?, chilló Isabella, como un animal acorralado. Ethan, eres un asesino. No tienes derecho a estar aquí. ¿Seguridad? ¿Dónde está la seguridad? No se molesten, dije, caminando hacia el mostrador. Tomé la botella de vino carísima, me serví una copa y removí el líquido rojo intenso. Mientras sea el accionista mayoritario y representante legal de esta empresa, seguridad me reporta a mí. Mis palabras cayeron como un mazazo. Era cierto, Isabella era la directora ejecutiva, pero yo había diseñado la estructura corporativa de Astrotech específicamente para evitar una adquisición hostil por parte de los Vances. Poseía el 51% de las acciones con derecho a voto, una participación mayoritaria. La familia Vance poseía el 30%, y el 19% restante provenía de capital en circulación. Sin mi consentimiento, nadie podía tocarme. Su plan de enviarme a prisión era una maniobra legal para declararme incapacitado para ejercer mis funciones, lo que permitió que el segundo mayor accionista, la familia Vance, asumiera mi autoridad y se apoderara de la empresa. No te hagas el chulo, Ethan. Gruñó Mark, con su bravuconería flácida. El caso contra ti por intentar matar al presidente no ha terminado. La Junta ya votó suspender todas tus funciones. Isabella está al mando. ¿De verdad? Tomé un sorbo de vino. Fue excelente. Mark, ¿ya olvidaste cómo te ascendí de gerente de proyectos junior al puesto que ocupas hoy? Cada informe que has presentado, cada propuesta que has redactado, no fue mi bolígrafo rojo el que corrigió cada palabra. ¿Crees que estás en posición de hablar conmigo sobre la Junta? El rostro de Mark se puso rojo, profundo y lleno de manchas. Lo ignoré y centré mi atención en Isabella, la mujer que había amado durante 8 años. Isabella, me lo he estado preguntando. Pregunté en voz baja, como si hablara del tiempo. ¿Por qué? ¿No te bastaba con lo que te di? El prestigio, el poder, la riqueza. Te di todo lo que tenía para convertirte en el comandante respetado que todos admiran.
¿Por qué traicionarme por él? Señalé vagamente el inútil bulto de ambición que se alzaba tras ella. Una tormenta de emociones cruzó el rostro de Isabella. Culpa, malicia, pero sobre todo una especie de locura histérica. ¿Suficiente? ¿Nunca es suficiente? Siseó, con la voz temblorosa de rabia. No lo entiendes, Ethan. ¿Creías que darme cosas me haría agradecida? Eras un huérfano sin nada. ¿Qué derecho tenías a estar a mi lado? Todos decían que estaba pasando por un mal momento, que me había casado con alguien inferior. ¿Tienes idea de lo mal que me sentía al ver la compasión en sus ojos cada vez que entrábamos juntos en una habitación? Quería un hombre al que admirar, un hombre digno de Isabella Vance. No un caso de caridad que solo empezó porque mi padre invirtió en él. ¿Y por qué deberías tener el 51% de las acciones? Esta es una empresa de Vance. Solo eras un empleado. Así que eso fue todo. A sus ojos, todo mi trabajo, mi ingenio, mi éxito, estaban manchados por el pecado original de mi pasado. Reí con una risa hueca y amarga, mientras aplaudía lentamente. Así que tú y Mark se inspiraron para canalizar el dinero de la empresa hacia sus propias empresas fantasma, mientras conspiraban para enviarme a prisión y librarse de mí de una vez por todas. En cuanto mencioné empresas fantasma, ambos palidecieron. ¿Cómo puedes saberlo? Los secretos siempre salen a la luz, dije, dejando mi vaso. Mi mirada se volvió tan fría como las luces de la sala de interrogatorios. Isabella, Mark, se les acabó el juego. Después de que les dijera a todos que era una corporación fantasma, Isabella y Mark se derrumbaron por completo. Nunca imaginaron que yo, el nerd que solo se preocupaba por el código, tendría ni idea de sus planes financieros. Ethan, no te atrevas a hacer acusaciones infundadas. Isabella bramó, intentando recuperar el equilibrio. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Pruebas? Saqué un archivo grueso de mi maletín y lo tiré sobre el escritorio. Esta es la auditoría forense completa del proyecto Océano Azul, cortesía del equipo de Alex Chen. Les llevó 3 días y 3 noches. Muestra que, durante el último año, 3 inversiones por un total de $50 millones se canalizaron a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. Una empresa registrada a nombre de Mark Perr, ¿te suena, Mark? El sudor le perlaba la frente. Le fallaron las rodillas y casi se desploma. Isabella le arrebató el informe con una expresión de incredulidad en el rostro. Pasó las páginas, murmurando frenéticamente, imposible. Los libros estaban en equilibrio. No había forma de que lo hubieran encontrado. Todo es posible, dije, mirándola. ¿De verdad creías que la lujosa firma de contabilidad que Mark contrató era infalible? ¿No sabías que el socio principal es mi antiguo profesor del MIT? Solo hizo falta una llamada. A veces, tu red de contactos es más poderosa que el dinero. Arthur Vance me lo había enseñado. Ahora, estaba usando su lección contra su propia hija. Isabella, malversación de fondos corporativos. Eso es un delito federal. ¿Sabes cuántos años te caerán por eso, verdad? No, Ethan, no puedes. Finalmente se desmoronó y se abalanzó sobre mi brazo. La esquivé, asqueado. Se tambaleó y cayó al suelo, mirándome con auténtico miedo en los ojos por primera vez. Estamos casados, para bien o para mal. ¿De qué te sirve esto? La empresa sufrirá. Mary, me reí como si fuera el chiste más gracioso que jamás había oído. Dejamos de estar casados en cuanto me mandaste a la policía. En cuanto a la empresa, no te preocupes. Todo irá bien. Sin ustedes dos parásitos drenándolo todo, Astrotech estará mejor que nunca. ¿Y Cody? Es tu hijo. ¿Quieres que tenga una madre en prisión? Jugó su última carta. La mención de mi hijo fue un dolor agudo e inevitable. Me agaché, mirando a la mujer que una vez amé más que a mi vida. Fuiste tú, dije, pronunciando cada palabra, quien le enseñó a señalar a su propio padre y llamarlo asesino. Desde ese momento, Isabella, ya no eras digna de ser su madre. Sin mirarlo de nuevo, me di la vuelta y me marché. Alex me esperaba en la puerta con varios policías y agentes federales. Agentes, quisiera denunciar un delito,
dije, señalando hacia la oficina. Isabella Vance, directora ejecutiva de Astrotech, y Mark Peterson, vicepresidente, son sospechosos de malversación de fondos y fraude corporativo. Tengo todas las pruebas que necesitan. Mientras la policía se llevaba a Isabella y a Mark esposados, sus rostros estaban pálidos. Toda la oficina estaba alborotada. Los empleados me miraban con una mezcla de asombro y miedo. Nunca imaginaron que el tranquilo y afable señor Hayes, el genio de la tecnología, fuera capaz de un contraataque tan despiadado. Convoqué una reunión de emergencia de la Junta, presenté las pruebas y destituí formalmente a Isabella y Mark de todos sus cargos. El representante de la familia Vance, mi cuñado Julian, permaneció sentado durante toda la reunión sin decir palabra, con el rostro pálido y demacrado. Él lo sabía, claro. Estaba al tanto de los planes de su hermana. Solo estaba apostando a que no tenía pruebas directas contra él. Apostó mal. Al terminar la reunión, lo llamé. Julián. Se puso rígido, forzando una sonrisa que más bien parecía una mueca. Señor Hayes, ¿qué puedo hacer por usted? Un pequeño regalo de despedida, dije, entregándole otra carpeta manila. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había copias de los contratos médicos que había firmado con los gerentes de proyecto, junto con registros de sobornos recibidos por inflar los costos de adquisición. Cada transacción estaba meticulosamente documentada. Tú. Julián me miró, sin palabras por el terror. Considera esto una cortesía familiar, dije, dándole una palmadita en el hombro. Ve a las autoridades, confiesa y devuelve hasta el último centavo que robaste. Si lo hace, podría considerar presentar una declaración de indulgencia ante el tribunal. Si no, bueno, ya sabe las consecuencias. A Julian le fallaron las piernas y se desplomó en una silla, completamente derrotado. En un solo día, la influencia de la familia Vance sobre Astrotech fue erradicada sistemática y completamente. Para cuando terminé de limpiar la oficina, ya había anochecido. Regresé a la mansión que una vez llamé hogar. La niñera me vio y se quedó paralizada, demasiado asustada para hablar. ¿Dónde está Cody?, pregunté. En su habitación. No ha comido en todo el día. Empujé la puerta de mi hijo. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado en su cama, agarrando una figura de acción de Iron Man. Se estremeció al oír el sonido de la puerta al abrirse. Al ver que era yo, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y culpa. Papá, susurró. Me acerqué y me senté en el borde de su cama. No grité. No exigí una explicación. Lo observé un momento y luego le pregunté en voz baja, Cody, ¿puedes contarle a papá lo que realmente viste ese día? Era solo un niño. Bajo mi mirada serena, el dique de su miedo y confusión finalmente se rompió. Con un sollozo desgarrador, se arrojó a mis brazos y lloró desconsoladamente. Papá, lo siento. No te vi empujar al abuelo. Mami. Mamá me dijo que dijera eso. Entre sollozos ahogados, salió toda la historia. Sin querer, había oído a Isabella y Mark conspirando en el estudio. Cuando Isabella lo encontró, en lugar de consolarlo, convirtió su miedo y su confianza en ella en un arma. Le dijo que iban a jugar a proteger a papá. Solo tenía que decirle a la policía que vio a papá empujar accidentalmente al abuelo. Si lo hacía, dijo, la policía no se llevaría a mamá ni al tío Mark y papá volvería a casa muy pronto. Y mi inocente hijo la creyó. Pensó que me estaba salvando. No tenía ni idea de que era el cuchillo que su madre usó para apuñalarme en el corazón. Mientras escuchaba su historia, abracé su pequeño cuerpo tembloroso. Una tormenta de emociones me azotaba por dentro. ¿Ire? Angustia. Pero sobre todo, un horror escalofriante y profundo por lo que Isabella había hecho. Incluso la serpiente más venenosa protege a sus crías. Pero ella, por su propia avaricia, había envenenado la mente de nuestro hijo. Es cierto, está bien. Deja de llorar. Le susurré, acariciándole la espalda. Papá no está enojado contigo. Es mi culpa. Debí haberte protegido mejor. Me quedé con Cody hasta que lloró hasta quedarse dormido en mis brazos. Al ver su rostro sereno, hice una promesa.
Esta guerra no había terminado. Ni de lejos. Isabella y Mark irían a prisión por malversación de fondos, pero no para siempre. Julián recibiría una sentencia aún más leve por cooperar. En cuanto salieran, vendrían a por mí. No podía darles esa oportunidad. Llamé a Alex. Alex, necesito que hagas una cosa más. Solicita el divorcio. Quiero la custodia total y exclusiva de Cody. Y quiero que Isabella se quede sin nada. Quiero que el tribunal se asegure de que nunca vuelva a ver a nuestro hijo. Hubo una pausa al otro lado. Ethan, con la prueba de infidelidad y fraude, el divorcio y la custodia son pan comido. Pero conseguir que se vaya sin nada. Eso es casi imposible según la ley estatal. Los bienes conyugales son bienes conyugales. Lo sé. Dije que mi voz es fría como el hielo. Por eso necesito que hagas una cosa más. ¿Recuerdas a Silas, el investigador que te dije que contactaras? Tiene algo para mí. Algo que he estado guardando. ¿Qué es? Es la clave de su ruina total. El día antes de nuestra audiencia de divorcio, la madre de Isabella, mi suegra, me encontró. Me tendió una emboscada en el vestíbulo de mi oficina, llorando y suplicando, casi arrodillándose. Ethan, por favor, suelta a Isabella. Cometió un error. Estaba confundida. Por Cody, por un padre que aún está en una cama de hospital. Por favor, ten piedad. Miré a esta elegante mujer, ahora un desastre despeinado y lloroso, y no sentí nada. Un error. Conspirando con su amante para desmantelar mi empresa, incriminarme por intento de asesinato y usar a su propio hijo como falso testigo. ¿Eso es un error? Señora, ni siquiera me atreví a llamarla por su nombre. Debería preguntarle a su hija si alguna vez pensó en Cody o en su padre cuando cometía sus errores. Ella sabe que se equivocó. De verdad que sí. Me agarró de la manga. Ethan, si retiras los cargos y el divorcio, llegaremos a cualquier acuerdo. Sus acciones en la empresa, las acciones de la familia Vance, te las cederemos todas. Por favor. Su actuación fue tan patética que casi daba risa. Esta familia realmente compartía un talento para lo dramático. ¿De verdad creían que esto seguía siendo cuestión de acciones? Es demasiado tarde, dije, soltándome el brazo. No se puede deshacer lo sucedido. Nos vemos en el juzgado. Me alejé, ignorando los sollozos y maldiciones que me gritaba a la espalda. Al día siguiente, en el juzgado, Isabella y yo nos enfrentamos desde el otro lado de la sala, sentadas en las mesas del demandante y del demandado. Estaba más delgada, su rostro demacrado, pero la mirada en sus ojos era pura saña. El proceso transcurrió sin contratiempos. Alex presentó la montaña de pruebas que Silas había recopilado. Fotos, vídeos y recibos de hotel que documentaban la aventura de Isabella con Mark. A esto le siguieron las sentencias judiciales oficiales por los cargos de malversación y fraude. El abogado de Isabella se vio superado por completo, incapaz de rebatir nada. El divorcio era un hecho. Me otorgaron la custodia de Cody sin cuestionamientos. El único punto de discordia fue la división de bienes. Según la ley del estado de Washington, los bienes gananciales se dividen equitativamente. Aunque Isabella era la parte culpable, aún tenía derecho a una parte significativa de nuestros bienes comunes, incluyendo acciones de la empresa y bienes raíces. Hablábamos de una fortuna de miles de millones. Su abogado argumentó que tenía derecho a la mitad de mi participación del 51% en Astrotech. Un 25,5%. Ese era su objetivo final. Pensó que podría pasar unos años en prisión y salir convertida en multimillonaria, lista para empezar de cero. Me opongo, declaró Alex, con voz tranquila pero firme, interrumpiendo la cháchara de la sala. Mi cliente, el señor Icenayes, solicita al tribunal que deniegue a la acusada, la señora Isabella Vance, todos los bienes conyugales. La sala estalló en murmullos. Isabella se levantó de golpe de su asiento. Eso es imposible. Ethan, cabrón, no puedes. El juez golpeó el mazo. Abogado, ¿con qué fundamento? Alex, imperturbable, sacó un último documento de su maletín. Su señoría, dijo,
Entregándole el expediente al secretario, presento ante el tribunal un acuerdo prenupcial. Isabella se quedó paralizada. Me quedé paralizada. No recordaba haber firmado jamás un acuerdo prenupcial. Alex me lanzó una mirada tan sutil que nadie más la vio, y luego se volvió hacia el juez. Este acuerdo fue firmado por el señor Hayes y la señora Vance hace 8 años, el día antes de su boda. Fue redactado y presenciado nada menos que por Arthur Vance, el padre del acusado. Una imagen del documento apareció en la pantalla gigante de la sala. Todos lo veían con claridad. Solo había una cláusula importante. En caso de disolución del matrimonio por incumplimiento grave de una de las partes, incluyendo, entre otros, infidelidad, violencia doméstica o la comisión de un delito grave, la parte culpable pierde todo derecho a los bienes conyugales comunes. Y abajo había 2 firmas, la mía y la de Isabella. Y debajo, la firma del testigo, Arthur Vance, junto con el sello oficial de un notario público. Isabella miraba la pantalla como si hubiera visto un fantasma. Eso es falso. Es una falsificación. Nunca firmé eso, gritó. Ethan, falsificaste esto. Te demandaré por perjurio. El juez se volvió hacia mí. Señor Hayes, el acusado cuestiona la autenticidad de este documento. ¿Tiene alguna respuesta? Todas las miradas en la sala estaban puestas en mí. Me levanté y caminé hacia el estrado de los testigos. Mi mente daba vueltas, pero sabía que debía confiar en Alex. Esta era su jugada. Respiré hondo. Su señoría, debo admitir que no sabía de la existencia de este acuerdo hasta hace poco. Mis palabras causaron otra conmoción en la sala. Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de Isabella. Sin embargo, continué. Ayer, un socio de un hombre al que respeto mucho me entregó este documento. Me dijo que era un regalo de bodas de hace 8 años. Un último recurso para proteger el matrimonio. Ese hombre, dije con voz nítida, era mi suegro, Arthur Vance. Al terminar de hablar, las grandes puertas del fondo de la sala se abrieron de par en par. Una enfermera empujó una silla de ruedas hacia la habitación. Sentado en ella estaba un hombre que, aunque pálido, parecía alerta y alerta. Era el hombre que se suponía que estaba en coma en la UCI. La víctima que se suponía que nunca volvería a hablar. Arthur Vance. La sala del tribunal se sumió en un silencio sepulcral y atónito. El grito de Isabella se apagó en su garganta. La sangre se le escapó del rostro, sus ojos abiertos de par en par con un terror puro y puro. Eso, balbuceó, un sonido ahogado e inhumano. No. No puede ser. No lo eres. Lo eras. Arthur ni siquiera la miró. Su mirada se encontró con la mía a través de la sala llena de gente. Sus ojos, antes tan severos y críticos conmigo, ahora reflejaban una compleja mezcla de culpa, orgullo y férrea determinación. Su señoría, dijo con voz débil pero clara, ese acuerdo prenupcial es auténtico. Les hice firmarlo yo mismo. El juez, tan sorprendido como cualquiera, golpeó su mazo. Orden. Testigo. Por favor, indique su estado. ¿No estaba en cuidados intensivos? Arthur esbozó una leve sonrisa. Disculpe la alarma. Tuve una gripe muy fuerte. A mi edad, la recuperación tarda un poco. En cuanto a los rumores de coma, creo que fueron mentiras de mi decepcionante hija y de cierto personal del hospital para favorecer sus propios intereses. Giró la cabeza. Y su mirada, ahora como un trozo de hielo, finalmente cayó sobre Isabella. Isabella. Su ladrido la hizo estremecerse violentamente. ¿Creías que estaba viejo y senil? ¿Que no vería lo que tú y ese parásito hacían? El anciano golpeó el reposabrazos de su silla de ruedas con el puño, con la voz llena de angustia. Sabía de ti y de Mark Peterson. Te advertí que terminaras con esto, pero no me hiciste caso. Y luego tramaste este plan asqueroso y malvado para incriminar al único hombre que te ha apoyado de verdad, quien construyó el futuro de esta familia. Papá, no. No fui yo. Isabella balbuceó, incapaz de mirarlo a los ojos. No. Arthur se burló. ¿Crees que estoy sordo?
Los oí a ti y a Mark en la terraza ese día. Escuché cada palabra. ¿Cómo ibas a fingir un accidente, empujarme y culpar a Ethan? ¿Cómo conseguirías que Cody fuera tu testigo estrella para asegurarte de que nunca más volviera a ver la luz del día? Cuando escuché tu plan, la impresión casi me da un infarto. Sabía que no podía detenerte. Estabas cegado por la avaricia. Así que tuve que seguir tu juego. La mirada del anciano volvió a mí, con un atisbo de disculpa. Ethan, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Ese día, perdí el equilibrio y me caí solo. Lo que no contaba era que mi propia hija sería tan monstruosa como para negarme atención médica, sobornar a un médico, inyectarme sedantes e inducirme un coma, solo para asegurarse de que nunca pudiera contar mi historia. Por suerte, tenía mi propio plan. Mi médico personal cambió los medicamentos y me ayudó a fingir mi estado crítico. Todo por este momento. Estar aquí, en esta sala, y exponerte como el monstruo que eres. Cada palabra de Arthur fue un duro golpe, no solo para Isabella, sino para todos los presentes. La verdad finalmente se reveló. Esta nunca fue la historia de un yerno codicioso. Fue la tragedia de un padre que tuvo que arriesgar su vida para proteger al hombre que realmente consideraba su familia de su propia sangre. Me quedé allí, mirando al anciano en silla de ruedas, con un torbellino de emociones dentro de mí. Siempre pensé que Arthur Vance me veía como nada más que una herramienta, un recurso para generar ingresos para su familia. Nunca imaginé que, en el momento más crucial, me apoyaría, con toda mi meticulosa planificación, con todas mis contraconspiraciones. Había estado 10 pasos por delante de mí todo el tiempo. Su plan era más profundo, más absoluto. No solo me salvaba a mí, a su nieto y el futuro de Astrotech. Estaba aquí para limpiar la casa. Ajuste de cuentas. Isabella Vance estaba destrozada. Su rostro era una máscara pálida y vacía, sus ojos vacíos. Imposible. Imposible. Susurró una y otra vez. Cada mentira que había construido se hizo trizas ante la innegable verdad. Papá, ¿por qué me haces esto? Soy tu hija. Ella lloró. Una última súplica desesperada. Dejaste de ser mi hija en el momento en que decidiste matarme. Dijo Arthur, cerrando los ojos, con una expresión que mezclaba agotamiento y profunda decepción. He vivido mi vida como un hombre honorable. Nunca sabré cómo cría una víbora como tú. Abrió los ojos y miró al juez. Su señoría, solicito formalmente que este tribunal remita a mi hija, Isabella Vance, al exvicepresidente de Astrotech, Mark Peterson, y a mi hijo, Julian Vance, a la Fiscalía para su investigación inmediata por los cargos de conspiración para cometer asesinato, perjurio y fraude grave. Además, seré el principal testigo de cargo. Ese fue el jaque mate. No se trataba solo de un divorcio ni de quedarse sin nada. Arthur Vance iba a enviar personalmente a sus propios hijos a prisión. Después de eso, todo fue una formalidad. El juez dictó sentencia de inmediato. Se concedió el divorcio y me otorgaron la custodia total y exclusiva de mi hijo, Cody. Con base en el acuerdo prenupcial validado y la abrumadora evidencia de la culpa de Isabella en la disolución del matrimonio, se le despojó de todo derecho a nuestros bienes comunes. Se iría sin nada. En cuanto el juez tocó el mazo, los funcionarios judiciales intervinieron y, basándose en el testimonio de su padre, arrestaron a Isabella una vez más. Cuando el frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas por segunda vez, finalmente explotó. Su mirada, ardiente de odio puro, pasó de mí a su padre. Ethan, Arthur Vance, espero que ambos se pudran en el infierno. Nos vemos allí aunque sea lo último que haga. Ignoré sus maldiciones. Me acerqué a Arthur Vance y le hice una profunda reverencia. Gracias, papá. Era la primera vez en 8 años que lo llamaba así y lo decía en serio. El anciano me miró con un brillo en sus ojos cansados. Me dio una palmadita en la mano. Hijo mío, la familia Vance te hizo daño. De ahora en adelante, Cody y la compañía están en tus manos. El destino de Isabella fue peor que cualquier cosa que yo pudiera haber planeado por mi cuenta. Con Arthur Vance como testigo estrella, el caso de la fiscalía era irrefutable. Conspiración, intento de asesinato,
perjurio, malversación de fondos, fraude. La lista seguía. Isabella fue sentenciada a 20 años de prisión federal. Mark, a 18. Julián, gracias a su cooperación y a la devolución de los fondos robados, consiguió 8. La familia Vance quedó arruinada. Mi suegra sufrió una crisis nerviosa y fue trasladada a un centro de cuidados de larga duración. Una dinastía antaño poderosa, extinguida. Actué con rapidez, purgando a los últimos vestigios de la vieja guardia de Astrotech y consolidando mi control. Liberada de sus parásitos, la compañía prosperó. Nuestra tecnología principal revolucionó el mercado. Y en un año, la valoración de Astrotech se triplicó, convirtiéndonos en un gigante indiscutible de la industria tecnológica. Llevé a Cody a casa y contraté al mejor psicólogo infantil del estado para que lo ayudara a procesar el trauma. Durante mucho tiempo, estuvo muy retraído. No me miraba a los ojos. Nunca lo presioné. Le leía todas las noches. Pasábamos los fines de semana en el centro de ciencias, haciendo senderismo en el monte Rainier y navegando por el lago Unión. Le demostré, día a día, que el mundo podía ser un lugar oscuro, pero su padre siempre sería su apoyo. Unos 6 meses después, lo estaba acostando en la cama. Al darme la vuelta para irme, de repente me rodeó la cintura con los brazos desde atrás. Lo siento, papi, susurró. Me giré y le acaricié el pelo. No tienes nada que disculparte, chaval. Esto fue culpa mía. Negó con la cabeza, sus ojos brillaban en la penumbra. No, tú eres el héroe. Eres como Iron Man, que venció a todos los malos. En ese momento, lo supe. Mi hijo había vuelto. Empecé a llevar a Cody conmigo a visitar a Arthur. Su salud se estaba deteriorando, pero su ánimo estaba alto. Ver a su nieto siempre le hacía sonreír. Cedió los últimos bienes de la familia Vance a un fideicomiso para Cody, del cual yo era el fideicomisario. Falleció una tarde soleada. Me tomó la mano y me dijo, Ethan, no odies a Isabella. No, pensándolo bien, ódiala. Simplemente no dejes que tu hijo se encuentre con alguien como nosotros, Vances, en su próxima vida y sé bueno con él. Asentí y le hice mi promesa solemne. Organicé un funeral digno para él. Lo que nunca le dije a nadie fue que conocía el plan de Arthur desde el principio. Al día siguiente de mi arresto, Alex me trajo una carta escrita a mano. En ella, Arthur me explicaba toda su estrategia, incluyendo la existencia del acuerdo prenupcial que yo había olvidado hacía tiempo. De hecho, lo firmamos hacía 8 años. Estaba tan locamente enamorado que habría firmado cualquier cosa que Isabella me pusiera delante sin leerlo. Ella, en su arrogancia, claramente había olvidado que existía. Pero Arthur, como un maestro del ajedrez, había colocado discretamente su pieza más poderosa sobre el tablero, esperando el momento oportuno para revelarla. Desde lados opuestos del muro de una prisión, un suegro y un yerno habían ejecutado el jaque mate perfecto. Meses después, cuando por fin se había calmado la situación, Alex y yo nos reunimos para tomar algo. ¿Y qué se siente?, preguntó, removiendo el bourbon en su vaso. La venganza es dulce, pero te deja un poco vacío. Tomé un sorbo de mi whisky, el ardor de la comodidad familiar. Sonreí y negué con la cabeza. No, no me siento vacío en absoluto. Miré por la ventana del bar, al millar de luces de la ciudad que se extendían abajo como una galaxia. Mi hijo me esperaba en casa. Mi empresa prosperaba. Mi futuro era una vasta frontera abierta. En cuanto a quienes me traicionaron e intentaron destruirme, estaban justo donde merecían estar, con solo el resto de sus vidas para reflexionar sobre sus decisiones. Este fue el mejor final posible. No fue un vacío. Fue un nuevo comienzo. Quienes te traicionan merecen pagar el precio más alto. Y yo, con todo lo que intentaron arrebatarme, viviría mejor que nunca. Eso era suficiente. Eso fue todo.